Bendiciones, mis hermanos. Gracias a Dios porque estamos otra vez en esta ocasión llegando hasta ustedes con la palabra de Dios. Reciban un saludo, reciban un abrazo ahí donde se encuentran. Reciban también un caluroso saludo todos nuestros hermanos, los pastores y demás hermanos que nos escuchan en África Central. Gabriela Logo, Gracia Divina, que nos escuchan en Beijing, China. Bendiciones para ustedes, mis hermanos. Les invito para que en esta hora entremos en contacto con la palabra de Dios. Escuchen la lectura de la Biblia que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 1. Dice así palabra de Dios: Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Qué bendición, mi hermano. Qué bendición que tenemos un Dios que nos desafía. Un Dios que le gusta desafiar a su pueblo. El contexto trata de los mandamientos y decretos y leyes y ordenanzas que Dios está dando a su pueblo a través de Moisés. Moisés está transmitiendo al pueblo de Dios todo lo que Dios le ha dicho allá en el monte. Entre otras muchas cosas, los está desafiando a avanzar y cruzar el Jordán para poseer una tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Pero para poseerla tienen que luchar y desposeer a un pueblo de gigantes. El triunfo está garantizado para ellos, pero tienen primero que decidir entrar y luchar contra un pueblo grande y alto. La gran lección para nosotros hoy es, mi hermano, que si usted y yo somos el pueblo de Dios, Dios sigue desafiando a su pueblo y nos desafía a luchas muy duras. Pero son luchas que también traen gran victoria. Y solo el pueblo de Dios puede entrar en ese desafío porque es el pueblo que puede hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas que Dios está esperando siempre de su pueblo, mi hermano, es que su pueblo le obedezca. La desobediencia ha sido el problema de la humanidad desde el principio. Desde que la desobediencia cayó en Adán, ha sido el problema por todas las edades. Y Dios nos desafía para que le obedezcamos haciendo cosas difíciles. Y cuando el creyente se resiste, Dios insiste. Mire, Dios insistió mucho en Moisés. Usted ha leído la historia cuando Moisés recibe la encomienda de parte de Dios para ir a sacar al pueblo de Dios de la esclavitud egipcia. Él se resistió mucho. Él llegó a pensar que Dios debía mandar a otro, pero Dios insiste hasta que el hombre, sus hijos, hemos de hacer lo que Él nos manda. Mire, Dios llamó 4 veces a Samuel, al profeta Samuel.
y le dio un mensaje que no era fácil. Tenía que llevar un mensaje contra el sacerdote Elí. Y así también Dios llamó en 2 ocasiones a Jonás para que fuera a Nínive y dar un mensaje contra esa ciudad. Hacer las cosas que Dios manda, mi hermano, mi hermana, resulta muchas veces muy difíciles y muchas veces muy costoso. Si Dios nos mandara a hacer cosas fáciles y baratas, no lo necesitaríamos a Él. Y hoy lo que funciona, mi hermano, en todas las áreas de la vida es lo fácil y lo barato. Se trata de que las personas vean la vida fácil, lo que no requiere esfuerzo, y se promueve con gran emoción lo barato y lo fácil para emocionar a la gente. Muchas veces hasta se ofrece algo gratis, y es lo que se busca, y es lo que se quiere, es lo que se prefiere. Hemos escuchado en varias ocasiones cómo se promueven las cosas, cómo se ofrece lo fácil que el ser humano siempre desea y quiere tener. Para los gorditos, simplemente adelgace sin dietas ni ejercicio. ¿A quién no le gusta eso, hombre? Si a mí me dicen que adelgace sin dietas ni ejercicios, digo, ¿cuánto vale eso? Queremos lo fácil. Si llega a Estados Unidos y quiere aprender inglés, pero no quiere esforzarse en estudiar, hay programas que le dicen aprenda inglés mientras duerme. Otra de actualidad: protéjase del coronavirus solamente tomando agua con limón. Tenga buena salud comiendo de todo, pero no deje de comerse un diente de ajo todos los días. ¡Qué vida! Eso nos gusta. Que se nos pongan cosas sencillas, cosas fáciles, en las que no se requiere esfuerzo. Y esto que sucede en la vida secular también sucede en la vida cristiana. Igual, usted no tiene que hacer nada porque Dios, el Señor, ya hizo todo por usted. Usted solamente tiene la capacidad de decretar. Diga lo que desea, decrete lo que usted quiere. Empiece a decretar ya. Y a la gente le gusta eso. Al creyente le gusta eso. Y empieza: yo decreto que estos siguientes días me va a ir muy bien. Yo decreto que no me voy a enfermar. Decreto que no me va a faltar dinero. Y cómo nos gusta esto. Y ahí estamos, decrete y decrete. Usted decrete porque usted es rey. Pero Dios contesta con su palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Es palabra de Dios. No nos gustan esas respuestas. No nos gusta que se nos diga la verdad. Pero la cosecha no se obtiene sin sembrar. La buena salud no se obtiene descuidando el cuerpo. Los músculos no se desarrollan sin ejercicio. Los títulos universitarios no se obtienen sin estudiar. Para
poseer una herencia. Dios dice, hay que cruzar ríos. Para morar bajo la sombra del Omnipotente, hay que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Es palabra de Dios. Y para alcanzar metas, hay que invertir muchos valores. Valores físicos, valores espirituales, valores materiales, valores económicos. En todos los casos, los buenos resultados vienen después de pagar el precio. Un precio que a veces es muy alto. Y pagar el precio tiene que ver con decisiones. Y para tomar decisiones hay que dejar nuestras emociones. Porque a veces solamente estamos emocionados por algún sueño, por alguna profecía que alguien dio por ahí. Mi hermano, si tu obra te emociona, es porque tú la puedes hacer. Pero si lo que debes hacer te parece imposible, es porque es obra de Dios. Y Dios te desafía a hacer eso que es imposible para ti. La obediencia a Dios es la clave. Algunos no quisieran escuchar esto, pero la obediencia a Dios es la clave. La obediencia siempre trae bendición, pero la obediencia a Dios se obtiene con sabiduría. A Dios se le obedece con sabiduría. Porque muchas veces alguien dice obedecer a Dios y usa una supuesta obediencia a Dios solamente como un pretexto. Se cometen muchos errores. Muchas veces el hermano manifiesta su rebeldía diciendo: yo no obedezco a los hombres, yo solamente obedezco a Dios. Parece muy piadoso, pero más bien es ignorancia acerca de Dios. Es no saber quién es Dios. Que Dios está esperando siempre obediencia. Y la obediencia se ha de ver en lo físico. Mire, en este tiempo muchos han manifestado su rebeldía. Hemos visto a través de noticieros, de videos, cuánta gente se ha manifestado contra los gobiernos. Algunos por una simple cosa, por un tapabocas, por una mascarilla. Dicen: yo no me lo pongo porque yo solamente obedezco a Dios. Qué curiosas declaraciones. Otros, porque el gobierno decidió cerrar no solamente los templos, sino los parques, los estadios deportivos, todos los lugares donde acude mucha gente. Y muchos creyentes se levantan contra el gobierno, porque ellos no deben cerrar las iglesias. Le llaman iglesias a los templos, mi hermano. ¿Cómo se oye esto? El gobierno determina que se cierren los templos, pero la iglesia jamás la podrá cerrar, porque la iglesia es del Señor y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Pero los gobiernos cierran los templos. Ellos nos autorizan para abrir un templo. Los templos es un edificio material. La iglesia es algo muy diferente. La iglesia del Señor no necesita ni siquiera templos para adorar.
Dicen, es que nos están prohibiendo adorar a Dios en nuestro templo. Qué curiosas cosas. Nadie nos puede prohibir adorar y alabar al Señor Jesucristo, porque somos la iglesia del Señor. Mi hermano, mi hermana, si dices obedecer a Dios y dices obedecer su palabra, debes saber que el Señor mandó reconocer a las autoridades terrenales y dijo: dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Y tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo exhortan a obedecer a las autoridades terrenales. Dijo el apóstol Pedro: por esta causa, o por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y el apóstol Pablo lo dice a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. La sujeción no es arbitraria, es que te unas a aquello que es para bien de la humanidad. ¿Quieres verdaderamente obedecer a Dios en todo lo que Dios te manda? No te distraigas con la pandemia. Empieza a cruzar ríos. El pueblo de Dios se les empezó a llamar hebreos porque cruzaban ríos. Abraham fue el primer hebreo. Dios le dijo: te bendeciré y serás bendición, pero antes tienes que obedecerme. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y salió de Mesopotamia y cruzó el río Éufrates. Y después de que cruzó el río Éufrates, empezó a reconocerse como el primer hebreo. Cruzar ríos, mi hermano, es un asunto de fe. Usted dirá: pues yo ya lo crucé el río Bravo. Abraham también cruzó el río Grande en cumplimiento de una promesa de Dios. Y a Abraham se le reconoce como el padre de la fe. Ya lo hemos dicho antes, la fe no es un simple creer, no es solamente un buen concepto para hacer una doctrina. Es acción que nos lleva a cruzar el río de las tradiciones que muchas veces no nos dejan atender los mandamientos del Señor. ¿Por qué no obedeces al Señor mejor? ¿Por qué no decides hoy obedecer a Dios? Es que luego dice alguien: es que ya nos acostumbramos a ese estilo de vida. Pero ¿por qué, si dices obedecer al Señor antes que a los hombres, por qué no lo obedeces cuando dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndonos en la obra completa de Dios y enseñándoles a obedecer mis mandamientos. Mi hermano, hoy debes decidirte a cruzar el río que obstruye tus pensamientos para aceptar el desafío de Dios. Mi hermano, Dios quiere que desarrolles una vida plena, y la vida plena está al otro lado del río. Solo el cristiano decidido puede salir de toda emoción para entrar en una plenitud de vida. Empieza hoy, mi hermano. Empieza hoy. Dios te quiere bendecir. Empieza hoy a decirle: Señor, hoy me decido a cruzar el río del conformismo, el río del tradicionalismo. Me lanzo a una vida de plenitud obedeciendo tu palabra. Sé que para ser victorioso hay que salir a luchar.
Pero sé también que si acepto el desafío y me decido a hacer lo que tú mandas, como dijo el salmista, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por esto, Señor, en esta hora, reconociendo tu palabra, acepto el desafío. Me decido a cruzar todos los ríos que se me presenten, sabiendo que allá, de aquel lado, hay una lucha que yo voy a ganar, porque tú estás conmigo y por la fe me haces victorioso. Bendito para siempre, Jesús. Gracias a Dios, mi hermano, gracias al Señor, porque hemos tenido para nosotros hoy su palabra. Reciba saludos, reciba bendiciones y que Dios lo bendiga mucho. Bendiciones, mis hermanos.